Gracias por permanecer con nosotros. Estamos de regreso con más de A Diario Vespertino y nos acompaña esta tarde la licenciada Rosalba Murillo. Ella es trabajadora social del IPE Extensión de Panamá Este para hablar de un tema muy importante, violencia doméstica, un asunto de todos. Y licenciada, durante este tiempo de pandemia tuvimos un tiempo también de confinamiento que duró aproximadamente unos 5 o 6 meses, eh, que nos obligó a estar más tiempo en nuestras casas, a quizás coexistir y convivir más tiempo con aquellos que regularmente no veíamos porque estábamos fuera. ¿Generó esto algún tipo de impacto en un aumento en los casos de violencia doméstica? Bueno, actualmente, debido al confinamiento, lo hemos podido percatar que ha habido un aumento en la incidencia de violencia doméstica. Claro, basándonos en todas las situaciones que se han dado, como el desempleo, los contratos suspendidos, la suspensión del año escolar. Todas las familias convergen y claro, esto trae conflictos entre las familias. Y de acuerdo con los informes que tenemos del Ministerio Público, se dio una incidencia de 11.006 casos de denuncia de violencia doméstica. Esto, y se dio una baja en el mes de abril específicamente, por lo que fue la ley seca. Entonces, creemos que muchas de las incidencias que se dio o que se sigue dando en los hogares de la violencia tiene que ver mucho con el consumo de alcohol y con otras sustancias que la persona agresora en su momento puede estar consumiendo, y por eso se pueden estar dando estos casos de violencia doméstica. Gracias, licenciada. Y hace unos días se mostraba en redes sociales, se viralizó un video en donde un padre agredía a su hija fuertemente, esto porque presuntamente, como lo indicaba en el video, había salido sin mascarilla y adicional a eso se había tomado fotos con unos muchachos que tampoco portaban mascarillas. Lo que se da a entender en el video es que el papá buscaba corregirla. Sin embargo, lo que hace es que la expone públicamente, y prácticamente muchas personas en nuestro país y fuera del país vieron y calificaron obviamente como un acto que no era el adecuado para poder conductar a su hija. Pero ¿cómo se califica este tipo de comportamiento? Ok, sí tuve la oportunidad de ver el video y pude analizar ciertas situaciones. Primero, tenemos que abocarnos a lo que está pasando dentro de ese hogar, porque da la impresión que no es la primera vez que él comete esos actos contra su hija. Según él, para corregirla, ¿sí? Tenía razón de la mascarilla, tenía razón de no salir, tomarse fotos con los chicos, creo que decía que cubriéndose la cara. Lo que sí tenemos que analizar es que la manera de cómo hizo la corrección a su hija prácticamente fue violencia física, ¿sí? Porque la agredió en su anatomía, en su cara, violencia psicológica por la manera de cómo le estaba tratando él de corregir y decir las cosas, y de ponerla, no solamente hacerlo en el entorno de su hogar, lo hizo público. Eso en Panamá y en cualquier parte del mundo lo vieron. Entonces, quizás él en su entorno familiar, en su familia de origen, era su manera de cómo lo corregían, y eso él lo ha ido repitiendo. Entonces, si pudimos observar también el video, en la parte de atrás pasaba una persona, no sé si era la mamá de la chica, y nadie, porque la persona que estaba grabando también fue partícipe de eso. Entonces, para nosotros fue un acto brutal de violencia doméstica. Y conlleva también sanciones, supongo, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones se le podrían aplicar a este tipo de conductas? Antes de las sanciones, lo que debemos enfocarnos más que nada en la víctima, en este caso la chica, que debe ser tratada psicológicamente,
porque esto no se queda quieto. Ella quizás lo respete también y quizás cuando tenga su familia, quizás sea la manera de cómo ella va a liberar todo este maltrato, porque eso no fue la primera vez que sucedió. Y sobre todo le va a decir que le va a cortar el cabello, o sea, formas arcaicas de corregir. Entonces, por parte del victimario, claro que debe haber sanciones. Debe haber sanciones porque el maltrato doméstico se castiga y eso ya le compete a la parte del Ministerio Público o a la entidad que tenga que ver con las sanciones con respecto a la persona, a la victimaria. Gracias, licenciado. Usted comentaba acerca de tratos arcaicos y aquí es donde entra el debate, porque nosotros venimos, por ejemplo, de una generación en donde nuestros padres tomaban la correa así abiertamente y si hacíamos algo mal, pues nos pegaban. Obviamente, pues había una mesura, había un autocontrol también. Sin embargo, ¿cómo está o dónde está el límite, ¿no? El límite para poder decir es maltrato y no lo es. Dicho muy clarito, venimos de esta generación donde nuestros padres nos pegaban y en la generación anterior a las de nosotros igual, les pegaban con palos, les correteaban con qué sé yo, le tiraban cualquier objeto. En ese entonces no había legislación. Ahora hay legislación y hay los parámetros para saber cuándo es un maltrato y cuándo es una corrección. Para mí, que una madre, por corregirle, como usted lo dijo, nos pegan con correa, sí, pueden pegar, pero a veces las personas cuando van a corregir la violencia, lo que hacen es sacan la ira que tienen y arremeten contra la persona. Entonces, si usted tiene ira y va a golpear a una persona, ¿qué va a generar? Va a generar maltrato físico, porque si usted agarra una correa y le da estos 2 hinchazos, y lo corrigió, le habló y se le dice, te estoy pegando por esto, y no lo vuelvas a hacer. Pero si usted agarra correa y le da esta clase de tunda, como decimos aquí en buen panameño, y usted le marca toda la espalda, le marca todas las piernas, inclusive muchas veces le ha pegado con las hebillas a los chicos, entonces ya ahí pasamos de corrección a maltrato físico, porque hay muestras evidentes de su anatomía de que ha sido maltratado porque le pegó con la hebilla o le pegó con algún otro objeto contundente que le ha dado hematomas. Por eso es que pasamos la línea de lo que es corrección al maltrato. Claro, y no solamente estaríamos hablando de maltrato físico, porque también hay otro tipo de agresión, ¿verdad? Sí, agresión. El acto de gritar, el acto de decir palabras soeces, porque básicamente estas agresiones van amarraditas con la parte de las agresiones verbales, las emocionales, y después que le dan la golpiza, insisten en castigarla, ¿sí? O castigarlo. Entonces, ¿cuántas veces vas a castigar o vas a corregir a una persona? ¿2 veces? No, ya ahí pasamos la línea delgada ya. Pero entonces, en ese caso, licenciado, usted como especialista, ¿cuáles son esos límites en donde podemos decir es violencia doméstica y es corrección? Porque entendemos que también hay papás que toman la correa y siguen pegándole a sus hijos, pero no necesariamente los están lastimando, sino que buscan corregirlos. Lo que pasa es que no podemos justificar la violencia. ¿Sí? La violencia no es justificable. Mire, lo que pasa es, esto va en la crianza, ¿sí? Decimos, ay, porque en el tiempo de antes nos pegaban, nos maltrataban, nos jalaban, o sea, ok, tiempo de antes, o sea, estamos viviendo un tiempo moderno, un tiempo que ha cambiado todo. Entonces, desde muy pequeño tenemos que ir viendo la comunicación, porque más que nada la comunicación empieza desde muy pequeño. Cuando nosotros tenemos una crianza con un niño desde muy pequeño, ¿sí? Esto es lo que va a traer la confianza con el padre de familia, con la mamá, con el papá. Y cuando ese joven llega a la edad de la adolescencia, no va a tener estos cambios que le llaman rebeldía, no, porque han tenido una comunicación asertiva dentro del núcleo familiar y donde en su familia no se vio estos tipos de maltrato, estos tipos de violencia. Entonces, empezando por ahí,
Hay que romper este paradigma de que, bueno, hay que golpearlo porque se porta mal. No, la comunicación. Y la comunicación va para todo. O sea, si tenemos buena comunicación, nos llevaremos bien en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Y cuando criamos a un chico con esa confianza hacia los padres, así vamos creando una persona libre de violencia. Y eso no se va a repetir. O sea, la cadena de violencia en ese chico no se va a repetir ni siquiera por ideas. Entonces, tenemos que empezar con la crianza desde muy pequeño y la comunicación sobre todo. Y esas recomendaciones para aquellos padres que tienen hijos adolescentes, que ya están en esa etapa, de, como usted decía, de rebeldía, que ya es muy difícil empezar a lidiar con su comportamiento. Muchos de ellos tienen ese confrontamiento, suelen tener ese confrontamiento de querer tener esa independencia, de no aceptar las órdenes de sus padres, quizás porque, como usted lo comentó, desde pequeños se acostumbraron a recibir malos tratos y fue lo que aprendieron. ¿Cuáles serían entonces las alternativas que tienen esos padres para poder atender a esos hijos que están en una situación muy difícil para poder corregirles la conducta? Bueno, aquí no, solamente nos toca hablar de afecto, empezar a moldear el afecto en la familia, porque hay veces, bueno, la mayoría de veces solamente le damos afecto a los niños hasta cierta edad. Ya de ahí para allá nosotros no besamos a un chico y le decimos te quiero, no nos sentamos a conversar con ellos. Entonces, como usted dice, ya está el chico ya en la parte de rebeldía. Bueno, el papá tiene que buscar ayuda, porque solo no va a poder resolver esto. Porque si hay confrontaciones, si el chico ya confronta al papá, a la mamá, inclusive tiene conflicto con hermanos o con familiares cercanos, aquí la alternativa es buscar ayuda profesional. En este caso, los psicólogos, y que le van modelando conductas y son atendidos por psicólogos. Y es la alternativa, y vuelvo y recalco la afectiva, porque los chicos carecen de afecto. Y por eso ellos sienten que no son queridos y por supuesto buscan ese amor en la calle y ya usted sabe quiénes los esperan en la calle con las abiertas. Entonces tenemos que evitar que los chicos lleguen hasta ese nivel de cruzar la calle, como digo yo, y dar ese afecto que es un afecto vano, que no tiene nada que ver, simple y llanamente la sociedad lo absorbe para un propósito en común, el propósito de poderlos meter al área de delinquir, o qué sé yo, si es niña, por ponerlos en esta cuestión de pornografía, que es lo que se está dando ahorita mismo. Y aquí la familia tiene que ser muy fuerte, padre, madre, o la persona encargada del chico, cuidador, y darle afecto, porque los chicos están carentes, a esa edad están carentes de afecto, y he podido comprobar que en muchas familias ya no existe la palabra te quiero, te amo, cómo te fue, esa palabra no existe. Por lo tanto, la parte afectiva es lo que va a ir logrando que el chico se dé cuenta que sí hay amor en su familia y que alguien en casa lo quiere. No, y como usted lo comenta, licenciada, efectivamente, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente para corregir a nuestros hijos es buscar la correa y pegarles. Sin embargo, usted, pues, como ha comentado, el afecto tiene mucho más impacto que el abocarse a la violencia. Correcto, porque pensamos que los chicos van a entrar en cintura, como se dice, porque yo te golpeo, porque yo te quito el celular, porque yo no te dejo ir para allá, te quito el videojuego, y todo esto es una manera, sí, de represión en un momento dado, porque hay chicos que se meten tanto en esta parte de la tecnología y se olvidan del mundo exterior y cuando se lo quitan reaccionan, pero hay la parte afectiva y yo abogo por la parte afectiva. Abogo al 100 sobre 100 sobre la parte afectiva. Los papás estamos, y me voy a incluir, aún no teniendo esa parte, ¿no? Los padres deben buscar el acercamiento a los hijos, porque ¿a quién llaman los chicos cuando tienen problemas? Al amiguito, al que vive allá, lo llaman, lo chatean, mira, me pasó esto. Y el papá es el último que se da cuenta. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque el afecto no existe. La mamá llega cansada, el papá llega cansado, ni saben si el chico está o no está. Cuando se dan cuenta las mil, el chico anda en la calle. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Y una familia con afecto, con los valores bien arraigados, créame, que no va a pasar por este ciclo de violencia.
Le agradezco, licenciada Murillo, por acompañarnos esta tarde para conversar de este tema tan importante sobre violencia doméstica, un asunto de todos. Y vale la pena recalcar esas últimas palabras que usted mencionaba acerca del efecto que tiene el afecto. Sí, así correctamente. Y de verdad, como usted lo dijo, violencia es un asunto de todos y todos debemos involucrarnos porque si nos quedamos mirando los toros de la barrera, vamos a tener más violencia. Así que muchas gracias por la entrevista y sobre todo celebrando su día. Felicidades. Le agradezco mucho, licenciada, y bueno, con esto nos despedimos y seguimos con más de nuestro informativo.